lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la etnografía no es solo un método, que la etnografía por muchos autores ha sido pensada como un enfoque, como una perspectiva, como casi todo un modo de producir conocimiento. Entonces, en esa medida ya toda la lógica de cómo nos acercamos a ella es distinta. Yo destacaría 3 cosas que hay que tener en cuenta que son importantes. La primera es que en el método etnográfico o en el enfoque etnográfico, el principal instrumento del conocimiento son los sujetos. Y los sujetos no son, digamos, un punto de vista ciego. Son investigadores, investigadoras que tienen cuerpo, género, procedencia, perspectivas políticas, y eso repercute en el conocimiento etnográfico que se produce. Eso sería lo primero. Nosotros, nuestros cuerpos y lo que somos es el principal instrumento. Lo segundo sería que la etnografía está hecha de encuentros, que nos encontramos con otros, con otras personas, con otras comunidades, pero también con otros territorios, con otras materialidades, con otros climas, otros gustos, otros sabores. Y hay que tener como una disposición a esos encuentros y pensar muy bien cómo los creamos, cómo los hacemos posibles. Y lo tercero, que creo que es como una singularidad, algo muy importante de la etnografía y que está, digamos, es como un acuerdo en todas las perspectivas de quienes hablan de etnografía, es que la etnografía es una apuesta intensamente descriptiva. O sea, a la etnografía le interesa la descripción, acercarse al conocimiento a través, o producir conocimiento a través de los detalles, las texturas, las relaciones, los modos como algo que estamos viendo en la realidad llega a ser. No solamente eso está ahí, sino cómo llegó a ser eso que está ahí, cuál fue el proceso. Entonces, en esa medida, describir es, digamos, una de esas características claves. Hay, digamos, 3 asuntos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que esa palabra es bien importante, la palabra cuidado, a la hora de pensar la producción de conocimiento etnográfico. Uno de ellos es que asuntos, por ejemplo, que en otros enfoques parecen más logísticos, como convocar a la gente, llegar a un lugar, hacer una reunión, pensar en los tiempos de los otros, o dónde me voy a quedar, dónde me voy a hospedar, cómo voy a estar, son vitales en la etnografía. No son menores, son asuntos súper importantes porque implican, digamos, la calidad de los encuentros que vamos a propiciar con los otros. Si yo no cuido cómo voy a encontrarme con el otro, no voy a hacer una buena etnografía. Si yo llego a un lugar queriendo que el otro se adapte a mis tiempos y yo no adaptarme a los ritmos y a los tiempos de las personas, de las dinámicas locales, la etnografía no funciona. En ese sentido, eso implica, digamos, como varios retos. La etnografía es un enfoque, una perspectiva que implica tiempo, implica paciencia. No es digamos, un trabajo que uno hace en una semana. Voy a un lugar, hago 5 entrevistas y me regreso y digo que hice etnografía. No podríamos decir que eso es etnografía. Entonces implica cuidado, implica tiempo, implica paciencia, pero también implica como una disposición a estar, a salirme de mis lugares cómodos, de mis esquemas como teóricos, de mis hipótesis, de mis modos de razonar, para tratar de entender también cómo los otros están construyendo sus propias realidades, sus modos de conocer esas realidades y los modos de hacer la vida, ¿cierto? Entonces, como que si tenemos cuidado, si tenemos paciencia y si tenemos cierta lógica como de respeto y de disposición a deshacerme de prejuicios y de esquemas teóricos supremamente cerrados, vamos a posibilitar, digamos, un camino del trabajo etnográfico.
si hablamos de las rutas para hacer una etnografía, para construir conocimiento a través de la perspectiva etnográfica, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno, eso que dije anteriormente de cómo creamos el encuentro, cómo posibilitamos el encuentro. Todo eso que ha sido como minimizado como logístico es el primer paso. En algunos trabajos eso se denomina como los porteros, cómo nos encontramos con esos sujetos, esas personas que nos abren las puertas, los contactos, que nos llevan, digamos, a empezar a establecer relaciones con otras personas y en otros contextos. Eso sería un primer paso que tiene que ser el que más cuidemos. El segundo, yo creo que tiene que ver con algo que comparten muchos otros enfoques cualitativos, que es el tema de la participación y la observación constante. Entonces, ¿cómo nos insertamos en los ritmos, prácticas, cotidianidades de las realidades que queremos investigar o de los problemas que queremos investigar? Y cómo hacemos de esa participación y de esa observación un ejercicio que cree algo con el otro, que produzca algo nuevo con el otro o con los otros. En ese sentido, digamos que la observación, la participación están muy relacionados con los modos de registro. Entonces, en la etnografía yo diría que esa separación como entre problema, recolección, sistematización se complejiza también, porque todo el tiempo debemos estar registrando, o sea, debemos ser unos neuróticos obsesivos del registro, porque todo el tiempo, digamos que no vamos a estar en la participación constante con una grabadora en la mano. Necesitamos ser muy atentos a los modos de registro y ahí la escritura es muy importante. Existe una herramienta que es, digamos, muy querida por los etnógrafos que se llama diario de campo, que es donde obsesivamente registramos lo que está sucediendo en el contexto etnográfico. Hay un autor muy interesante que se llama, un etnógrafo muy famoso que se llama Tim Ingold, él es británico, y él dice que conocer siempre es describir, y describir implica siempre estar atentos. Estar atentos es como afinar la escucha, y él lo describe de una manera muy bonito, es estar vivos para el mundo. ¿Eso qué implica? Que pareciera que cuando estamos haciendo etnografía no estamos siguiendo una ruta específica, estamos ahí viviendo, pero estamos afinando el ojo, el oído y los modos de describir lo que está pasando, digamos, de manera intensa. Y ya, digamos, para pensar qué tipo entonces de información o cuáles serían como los riesgos, pero también las cualidades de este modo de producir conocimiento, yo creo que también existe, digamos, varios trabajos, varios enfoques que critican que la etnografía se piense como un enfoque que lo hace, digamos, alguien que va al campo a conocer algo que nadie conoce, lo exótico, lo lejano, y, digamos, reemplazar la voz del otro, como si además el cuerpo de quien investiga no existiera. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con el género, con las relaciones de poder, con las marcas raciales, con lo que somos como sujetos en la producción del conocimiento? Y eso ahí es muy importante porque eso implica también riesgos. Si nos vamos intensamente a acercar a la realidad de los otros, ¿cómo me pongo en riesgo yo? Pero también mi presencia, ¿cómo pone en riesgo la vida de esos otros? Por ejemplo, hacer etnografía en un contexto de conflicto. ¿Cómo pongo en riesgo yo como foráneo estando en un lugar donde preguntar, indagar por ciertas cosas puede ser complicado? En ese sentido hay que de nuevo reafirmar el asunto del cuidado, el cuidado como una cosa que atraviesa la producción de conocimiento etnográfico, pero también resaltar que entonces la información que se produce siempre es una información situada, una información muy contextualizada. Se sistematiza también haciendo procesos de escritura y de acercamiento a esos materiales y a esos datos, a ese diario de campo, a lo que logramos grabar, a los distintos registros, porque no es solamente escribir o grabar, sino también pensar en modos de producción artística, de video, de fotografía. Y yo creo que casi que para sistematizar y analizar esa información no podemos pensar el campo como una cosa y la producción de análisis como otra.
están conectados y muchos etnógrafos, etnógrafas lo que proponen es crear ya modos de coteorizar y coanalizar de nuevo en campo con los mismos interlocutores.